¿sí? Que no caigamos nosotros en esa oración de hablar y orar con nosotros mismos. Una oración puede ser una oración para usted mismo y no para Dios. No va a ser una relación entre Dios y usted, sino entre usted mismo. Cuando usted lea este versículo, va a leer que dice, él oraba consigo mismo. Pero el que oró con Dios fue el que lo hizo con unidad y reconocimiento. Primer principio de oración es reconocer que somos pecadores. Reconocer que necesitamos todos los días a nuestro Padre Celestial como Salvador, al Señor Jesucristo como Salvador de nuestras vidas. Reconocer nuestra humanidad, nuestra condición y decirle, Señor, necesito de ti, necesito de tu perdón, de tu guía, que me santifiques. Soy un mago, soy pecador, necesito ser transformado. Nadie es perfecto. Y si nosotros se nos olvida eso en medio de la oración, fallamos en un principio, la unidad y reconocimiento de nuestra posición. Otro principio, la palabra habla sobre la piedad. En Salmos 4:3, dice que Dios escucha y está atento al piadoso. Está pendiente del piadoso. Piadoso quiere decir una persona devota, con devoción. Es decir, que se compromete con Dios, con anillo y todo, y dice, me comprometo a obedecerte, seguirte, serte fiel para siempre. Y el Salmo dice también que va a ser escuchado solo aquellos que están o son devotos o se han comprometido con Dios totalmente. Si usted no está comprometido con Dios totalmente, ¿qué va a pasar con su oración? No va a ser escuchada. El Salmo va por el lado positivo. Dice, todos los piadosos, Dios los va a escuchar. Pero si lo vamos por el lado negativo, va a ser a los que no son piadosos, Dios no va a escuchar. Otro principio de oración es vivir una vida piadosa, una vida comprometida en seguir, obedecer, ser fiel a Dios. Si usted no hace esto, su oración no va a ser escuchada. Salmos 34:15 dice que Dios va a escuchar a los justos, va a estar atento, pendiente de los justos. ¿Qué es ser justo? Justo es, lo hablábamos, hay una ficha que va a encajar perfectamente. Si es un poquito más, no va a poder encajar, ¿cierto? No va a entrar. Si se le sobra un pedacito, no va a encajar en el espacio. Pero si queda mucho espacio, va a quedar suelta la ficha, ¿no? Entonces tiene que calzar justa. Siento que ser justa la entrada. ¿Qué es ser justo? Adecuarse al molde. Hay un molde que nosotros tenemos, la palabra de Dios. Y tenemos que encajar perfectamente. No puede ser más. Usted no puede añadir más a lo que la palabra dice, porque no va a casar. Pero tampoco puede ser menos, porque no va a ajustar. Nosotros tenemos que ajustarnos a la palabra de Dios. Justos es eso, ajustarse a la norma, ajustarse a la palabra, ajustarse al mandamiento. Cuando usted no se ajusta a la palabra y al mandamiento, ¿qué va a pasar con su oración? No va a ser escuchar, porque es lo mismo. Dios escucha a los justos. Dios está atento de los justos. Pero si usted y yo no somos justos, ¿qué va a pasar con nuestras oraciones? No van a ser escuchadas. Tercer principio, vivir en justicia, ser justos, ajustarnos a la palabra de Dios. La otra es permanecer. Juan 15:7 dice permanecer en la palabra. Una cosa es estar en la palabra un día, una hora, no sé, en la mañana o mientras no va al trabajo, usted permanece en la palabra. Pero cuando entra al trabajo, a veces no permanecemos en la palabra. ¿Qué es permanecer en la palabra? Obedecerla en todo momento, en todo tiempo. Ser fiel a lo que usted dijo que iba a obedecer. Usted se comprometió y dijo, yo voy a obedecer esta palabra que es la verdad absoluta. No hay otra verdad absoluta, sino esta. Y entonces, usted y yo nos comprometimos a obedecer esa palabra. Y en ese compromiso el Señor Jesucristo dice, permanezca. ¿Cuánto es permanecer? ¿Un día? ¿Una hora? ¿Un mes? ¿Media vida? No, si usted se comprometió,
es permanecer toda la vida. Toda su respiración debe ser permanecer en la palabra de Dios. Porque el Señor Jesucristo dice que cuando usted permanece, va a ser escuchado por el Padre. Si usted no permanece, no va a ser escuchado por el Padre. Cuarto principio. Hay más principios, hay muchos más principios. Yo solo tomé cuatro. Cuarto principio, permanecer en la palabra. Primer principio, humildad y reconocimiento. Segundo, devoción o piedad, se lo dice la palabra. Tercero, ajustarse a la palabra. Cuarto, permanecer en la palabra. Cuando usted toma esto como el fundamento de su vida de oración, va a ser escuchado. Es un fundamento que usted debe tener. Si no lo tiene, sus oraciones no van a ser escuchadas. Entonces, debemos preocuparnos por poner un fundamento firme para ser hombres y mujeres de oración. De resto, no hay nada que hacer. Su oración, como dicen por ahí, no va a salir del techo. No va a subir al techo. Usted va a poder gritar todo lo que usted quiera. Va a quedar disfónico de tanto orar y gritar y no va a ser escuchado. Porque no tenemos un fundamento firme para ser hombres y mujeres de oración. Yo le invito primeramente a que usted reflexione sobre ese fundamento. ¿Cómo está su fundamento para la oración? Porque si no está, no podríamos seguir en lo que estamos hablando. Porque el fundamento es poder ser escuchados por el Padre, poder ser escuchados por el Señor Jesucristo, estas oraciones. Pero si no tenemos un fundamento, ¿para qué continuar? ¿Cierto? Porque no vamos a ser escuchados. Deberíamos empezar por el principio, por el fundamento, por los principios de un hombre y una mujer de oración. Son 4, podemos encontrar muchos más. Pero sí vamos a avanzar. Hablamos también sobre los propósitos de la oración. ¿Cuáles serían esos propósitos? Y hablábamos sobre unos versículos que nosotros hemos tergiversado, hemos torcido, hemos añadido cosas de más y lo tomamos a nuestro acomodo. Uno de ellos es, el versículo es Juan 14, 12, 14. Dice, todo lo que pidamos, Él lo hará. Ese versículo dice así, ¿no? Todo lo que pida al Padre, Él lo va a hacer. ¿Qué es todo? A veces decimos todo es todo. Entonces cualquier persona podía pedir cualquier cosa y Dios la haría, ¿cierto? Podría, no sé, un asesino o una persona pedir cualquier cosa y Dios la haría. Entonces hay que ver el contexto, ¿cierto? Porque dice que todo lo que pide al Padre, Él lo da. Bueno, hay un contexto en medio de este versículo. Juan 14, 12 al 14. El versículo es que todo lo que pidan al Padre en el nombre de Cristo, del Señor Jesucristo, lo hará. Pero no quiere decir que es cualquier cosa. Aquí habla, cuando usted lee el contexto de este versículo, yo le invito a que usted lo lea en su casa, Juan 14, 12 al 14. En este contexto habla sobre las obras del Señor Jesucristo. Antes de decir esa parte de todo lo que pidan al Padre lo hará, están hablando sobre las obras que el Señor Jesucristo hizo y dice que ustedes mayores obras van a hacer. Van a hacer las obras que yo hice, pero ustedes, como yo voy al Padre, ustedes van a hacer mayores obras. Primera pregunta. La Biblia dice que debemos hacer las obras del Señor Jesucristo. ¿Cuáles hizo Él? ¿Cuántas? Ahí dice que la Biblia no nos alcanzaría, dice, los rollos ni los libros para poder escribir todo lo que Él hizo. De las que están escritas, ¿cuáles hizo Él? Sanidad, ¿cierto? Multiplicación, liberación. Las sanidades de todas las maneras que usted pueda ver, imaginarse, el Señor Jesucristo las hizo. Esas obras hizo Él. Ahora, ¿cuántas ha hecho usted? Porque dice la Biblia que usted y yo deberíamos hacer las obras del Señor Jesucristo. ¿Cuántas ha hecho? Uy, por Dios. Pero dice que mayores obras deberíamos hacer. Y si no hemos hecho las que hizo el Señor Jesucristo, imagínense, las mayores obras no las alcanzaría. Y dice
que si usted anhela hacer las obras del Señor Jesucristo y ruega al Padre, dice que Él va a hacer todo lo que usted pide. ¿Para qué contesto? Las obras de Cristo. Si usted admira en su corazón obrar como Cristo obró y dice, Señor, yo quiero ir al mundo, yo quiero ir a las calles y hacer las mismas obras pues, que tú hiciste, dice que Él va a escuchar y va a hacer todo lo que usted pida. Señor Jesucristo, esta persona necesita de ti, necesita sanidad. Yo quiero ir y hacer esa obra misericordiosa del Señor Jesucristo. Y si usted de seguro se arrodilla y apasionado ora y le pide al Padre, dice que Él va a escuchar y va a hacer todo lo que usted pide. Pero todo es las obras del Señor Jesucristo. Pero fue que el Señor Jesucristo esto no lo hizo. Pero yo quiero hacerlo. Padre, te pido que me ayudes a hacer esta obra que es poderosa, es imposible, pero yo quiero hacerla. De seguro, dice que la palabra Dios, el Padre, nos va a escuchar y va a hacer todo lo que nosotros pidamos. Pero tiene que ser de acuerdo a la obra del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la obra del Señor Jesucristo? Salvar las almas. Todo el mundo perdido, Él quiere recuperar ese mundo perdido. Y esa obra, todo lo que usted le pida al Padre, Él lo va a hacer. Debemos ver el contexto de por qué debemos pedir y en qué va a ser todo escuchar. Su oración principal debería ser, Padre, yo quiero hacer ese mismo ministerio del Señor Jesucristo, de servirte a ti, hacer tu voluntad y rescatar a este mundo. Si hay que sanar, Padre, ayúdame para llevar sanidad. Si hay que liberar, Padre, ayúdame a llevar liberación. Si hay que aconsejar, Padre, dame sabiduría. Yo no sé, pero tú me puedes dar la sabiduría. Todo lo que podamos hacer por la obra de Cristo, por eso deberíamos orar y Dios va a hacer todo. En esto sí Dios no escatima, no cierra su mano, sino dice, si es por la obra que hizo el Señor Jesucristo, lo doy todo. Otro versículo que nosotros normalmente confundimos o tergiversamos es que Dios va a hacer cosas más abundantes de las que usted pida. Le decíamos, no, pues si yo pido 1.000.000 de pesos o 1.000.000 de euros, 1.000.000 de euros, de seguro Dios me lo va a multiplicar, ¿cierto? Porque dice que cosas más abundantes de lo que pedimos, eso está en Efesios 3, 20 y 21. Que Dios va a hacer cosas más abundantes que de lo que pedimos. Entonces pido 1.000.000 de euros y Dios me va a dar 1.000.000.000 de euros. ¿Será? No, el que está soltero le va a pedir a Dios una esposa, no, Dios le va a dar 3, 4. ¿Será? No. Entonces hay un contexto, ¿cierto? Debe haber un contexto para ese que Dios va a dar las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos. En Efesios 3, 21 al 20 al 21, el contexto está hablando sobre que la plenitud de Cristo habite en usted. Ese es el contexto. Que la plenitud, no un pedacito, no una parte, sino la plenitud de Dios, de Cristo, habite en ustedes. Pero debe haber un molde, debe haber una casa, debe haber una iglesia, debe haber un cuerpo preparado, ¿cierto? Porque el Señor Jesucristo en su plenitud debe llegar a una casa dispuesta, a un hogar, a un lugar dispuesto. Esa es su vida. El Señor Jesucristo nos lo aclaró, ¿cierto? Ustedes son el templo del Espíritu. Y la plenitud de Cristo va a habitar en usted, desea habitar en usted, pero debe haber una vida preparada. Y ahí ese versículo habla sobre un hombre interior. Ese hombre interior es su vida espiritual, es su espíritu. Debe estar preparado, debe estar dispuesto, su mente, su corazón, su vida, sus emociones, su conducta, su boca, sus ojos, lo que usted ve, lo que usted habla debe estar limpio, preparado para recibir en su casa, en su morada, al Rey de los cielos. Y debe estar preparado. Pero usted se da cuenta que no lo está. Usted dice, Padre, no estoy dispuesto. Mi casa,
mi vida no está dispuesta para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. En la palabra de Salmos dice, alzaos sus puertas eternas, que entrará el Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey? Y aquí hablamos del Señor Jesucristo, su salmo. Y usted debería decir, voy a abrir mis puertas para que el Rey de gloria entre. Pero su casa debe estar dispuesta, ¿cierto? Hablábamos de que si de pronto el rey de aquí de España o una persona muy importante llegara a su casa, ¿usted qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? Se levanta temprano y empieza a limpiar toda la casa para que todo esté bonito, porque ese personaje va a llegar a su casa. La persona más importante va a llegar a su casa. Y usted se alista y prepara todo para que esté limpio. Así que su casa, cuando el Rey de Gloria va a venir a habitar en usted, la plenitud, va a habitar en usted, ¿qué debe hacer usted? Limpiar su casa. Y si no está limpia, dice el versículo, pídale al Padre que lo limpie. Y Él va a dar mayor, con abundancia, más de lo que usted pide, más de lo que usted piensa. Él va a dar con abundancia para que ese hombre interior esté preparado para que la plenitud de Cristo habite en usted. Antes hablábamos sobre las obras, el hacer, ¿no? Los milagros, las obras de Cristo. Ahora vamos a hablar sobre un hombre interior, una vida preparada para que la plenitud de Cristo habite en usted. ¿De qué vale usted hacer milagros, prodigios, grandes cosas, como dice 1 Corintios 13? ¿De qué me vale tener todo eso? Pero si no tengo una vida preparada, si mi vida interior es un pecador igual, es una vida que no ha sido transformada, es una vida que parece a los del mundo. ¿De qué me sirve a mí llevar sanidad, milagros, hacer que muchas personas escuchen la palabra de Dios cuando yo soy una persona pecadora, que no me aparto del pecado, que sigo con una vida contaminada? ¿De qué me sirve? Entonces aquí viene cuando nos dice, pidan al Padre y Él va a dar todas las cosas más abundantes de lo que pedimos. Si usted desea tener una vida preparada y dispuesta para que el Rey de Gloria habite en usted, entonces debe pedir al Padre que limpie su vida. Usted dice, es que llevo años por un pecado que no me lo he podido ocultar. Estoy cautivo de esto y no me he podido arrancar esto de mi vida. Es imposible para mí. Entonces dígale al Padre, Padre, necesito ser limpio, porque quiero que el Rey de Gloria habite en mí, en su plenitud. Yo no quiero una parte, yo no quiero un pedacito, yo quiero toda la gloria de Cristo habitando en mí. Esto es tener el cielo acá. Esto es tener el reino acá. Eso es impresionante para nosotros. A veces no nos damos cuenta de lo impresionante que es que el cielo venga y habite en mí, que el Rey de Gloria venga y habite en mí. Y cuán importante es tener esta casa limpia. Ese es un propósito de oración. Un propósito de oración es, Padre, ayúdame a que mi casa esté limpia y preparada para que la plenitud de Cristo habite en mí. Un buen propósito de oración. Otro versículo, que sí quiero que lo busquemos, Mateo 26:41. Mateo 26:41 dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué nos dice primero? Velad y orad. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo invita a velar y a orar. ¿Por qué? Según el versículo, ahí tiene un contexto que nos lo está dando. ¿Por qué las personas, aquí en este caso a los discípulos, les decía, velen y oren? ¿Por qué? Porque no, para que no caigan en tentación, porque dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué? Es débil.
Cuando somos débiles en la oración, la carne se fortalece. Cuando usted es una persona débil en oración, su carne se va a fortalecer y entonces está más expuesto a las tentaciones, a las pruebas, al mundo, a la contaminación. Está expuesto. Usted se expone fácilmente cuando no tiene una vida de oración. Y muy fácil usted va a caer, va a retroceder, se va a volver al mundo. ¿Por qué? Porque no tenemos una vida de oración. ¿Sabe? La oración es un escudo, una protección que nosotros tenemos para los ataques del diablo, los ataques del mundo, contra su propia carne. Si usted no ora, su carnalidad y lo que usted ha podido dominar y controlar, de seguro se va a volver a levantar con mayor fuerza. Si en su carne ha dominado algo, no sé, las malas palabras, el fumar, cosas que usted le ha podido controlar, pero si deja de orar, de seguro eso va a volver. Y va a volver con más fuerza. Porque la carne, dice ahí, es débil. El espíritu puede estar dispuesto, pero si usted no tiene oración, su carne se va a fortalecer. Entonces, Cristo, aquí hablo del Señor Jesucristo, invita a los discípulos, les dice, ore. Y velen orando, o sea, que les dé la noche orando, para que ustedes estén protegidos de la tentación, de caer en la prueba, en la tentación, en el pecado, en la contaminación. Y es una necesidad para nosotros. Decirle al Señor, fortalece mi espíritu y debilita mi carne. Fortalece mi espíritu y debilita mi carne. Ese es otro propósito de oración que deberíamos tener todos nosotros. Porque nosotros no vamos a permanecer, de seguro, la Biblia dice, deberíamos ir de gloria en gloria, ¿no? De poder en poder, es decir, de mejor a mejor. Si hoy soy un buen cristiano, mañana voy a ser aún mejor. Y pasado mañana voy a ser todavía mejor. Eso debería ser un colorido. Pero resulta que nosotros normalmente no somos así. Nosotros estamos así y de repente y volvemos, ya de que caímos al fondo y volvemos a recuperar y nos levantamos y así estamos. ¿Ciertos? ¿O solo me pasa a mí? No, cierto que eso nos pasa a la mayoría. Entonces, ¿qué debemos hacer? Permanecer en oración. Para que su vida por lo menos tenga una constancia, debe permanecer en oración. Si usted quiere ser un hijo de Dios constante, su oración debe ser constante. Ese es otro propósito de oración. Santiago 1, 5 al 8. Lo vamos a ver por último. Otro propósito de oración. Santiago 1, 5 al 8. Dice así. Santiago 1, versículo 5 hasta el 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El contexto de este versículo es las pruebas. Usted lee todo el capítulo y el contexto es las pruebas. Usted va a tener pruebas, dificultades. Y en medio de esas pruebas, aquí el apóstol Santiago dice que necesitamos, ¿de qué habla? Lo acabamos de leer, de sabiduría, ¿cierto? La sabiduría. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido problemas que nos hemos sentido incapaces de resolver? Usted está en medio de una situación económica difícil y usted dice, no sé cómo resolver esto. Tiene un problema en su casa, con su esposo, con sus hijos. Y usted dice, yo no sé cómo resolver esto. Esto se acabó. Esto se terminó.
Mi familia se desbarató. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido así? Yo he vivido eso. Y yo he dicho, yo ya no sé qué hacer. No sé cómo resolver esta situación. Este problema en el trabajo, económico. No tengo trabajo, no tengo tal cosa. Y no sé cómo resolver esto. Padre, esto está distante, no lo puedo resolver. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el apóstol? Pidan sabiduría al Padre. ¿Cuál debería ser un propósito de oración? Pedir sabiduría. A veces nosotros queremos pedirle a Dios que me resuelva el problema. Dios, necesito que me ayudes con esto. Resuélveme el problema. ¿Pero qué dice el versículo? No, Señor. No, Señor. Dios dice, pídanme sabiduría para que ustedes puedan resolver los problemas. Dios no es un padre alcahueta. Él no va a hacer que sus hijos, no sé, como los pajaritos, ¿no? Que les dan toda la comidita así en la boquita y ellos no tienen que hacer nada. No. Dios el Padre dice, pídanme sabiduría que yo se las voy a dar para que ustedes resuelvan sus problemas. Dios le va a dar la solución para que usted resuelva ese problema tan difícil que tiene. Las pruebas no desaparecen mágicamente, se resuelven con sabiduría. Las pruebas no van a desaparecer. Por más que usted cierre los ojos, si cierra los ojos no está. Si le doy la espalda, ya se fue, no va a desaparecer. ¿Será que sí? A veces nosotros hacemos así. Dejamos el problema ahí, lo remojamos y lo dejamos ahí. De pronto con el tiempo se desaparece. Y dejamos pasar años y años. ¿Y el problema se resolvió? ¿El problema desapareció? No. Pregúntele a una mujer, ¿no? A una esposa. Un problema entre pareja. El esposo dijo, esto se quedó muy simple. Creo que se resolvió. Lo resolvimos. El esposo está feliz de que la cosa ya acabó. Pero ¿qué dice la esposa? Esta se la tengo, ¿no? ¿Cierto? Esta se la... Luego se la sacó aquí, ¡pa! Ah, oiga, pero eso no lo habíamos resuelto ya. Pues fíjese que no. Con nuestros problemas a veces somos así. Los dejamos, no los pudimos resolver. Ah, démonos, digo la espalda, cierro los ojos, hagamos como si no estuviera. Pero Dios nos dice, enfrente sus problemas. No los enfrente solos, pida sabiduría. Y Dios le va a dar la capacidad, la sabiduría, todo lo necesario para que usted resuelva las pruebas, las dificultades. Todas estas pruebas y dificultades se pueden resolver con sabiduría. Nosotros como hijos de Dios deberíamos ser sabios en resolver problemas. Si algún vecino no cristiano fuera usted, usted tendría la capacidad de darle una solución, una guía, una ayuda a esa persona. Porque usted y yo adquirimos sabiduría del cielo para resolver problemas terrenales. Y usted debería tener la capacidad de hacer. Pida sabiduría al Padre. Nadie estorbe aquí. Nadie es menos inteligente. ¿O sí? Todos somos menos inteligentes. Somos incapaces. Pero tenemos a Dios que nos da la sabiduría. Todo el mundo va a decir, wow, qué inteligente, qué sabio. ¿Y qué vamos a decir? No, eso es de Dios. Dios es el que me da la respuesta. Dios es el que me da la inteligencia, la sabiduría para resolver estos problemas. El mundo se va a abrir al ver así, oiga, vea esta persona, cómo es inteligente, me ayudó. Un testimonio en una empresa Toyota que bajaba en Colombia, en Toyota, y allá estaban las personas de servicios generales, las que hacen el aseo, limpieza, todo eso, ya les dicen servicios generales. Y resulta que yo hablaba con las personas de servicio, casi todas eran mujeres, y yo hablaba con ellas.
Nunca les dije que era cristiano, nunca les dije. Pero resulta que todas venían a pedirme consejo a mí. No, que mi esposo, qué tal, que mis hijos esto, que yo no sé qué. Y venían a pedirme consejo. Y yo hablaba con ellas y les decía, bueno, tiene que pedir esto, hacer esto, vaya que su esposo, no sé qué. Y daban consejo. Y yo decía, pero yo no saqué un letrero acá diciendo, doy consejos. Eso nunca anuncié a nadie que yo daba consejos. Pues resulta que esto que nosotros recibimos del Padre es anhelado por el mundo. Es necesitado por el mundo. El mundo necesita un consejo. ¿Y quiénes lo tienen? Sino los hijos de Dios. Los hijos de Dios tendrían las sabidurías del Padre. Así como mi hijo debería tener los conocimientos que yo tengo, nosotros como hijos de Dios deberíamos tener la sabiduría del Padre. Así que otro propósito de oración para su propia vida es vida solución al Padre, vida de sabiduría al Padre, para esas necesidades y esas dificultades. Vida del Padre. Y de seguro eso que usted ha aprendido, que usted ha adquirido, va a ser útil para el mundo. El mundo lo va a necesitar. Eso que usted aprendió, que Dios le enseñó, eso va a ser útil para el mundo. En una iglesia allí en Colombia había una mujer que tenía su hijo y a los como 20 años, el hijo tuvo una enfermedad muy grave y murió. Ella le daba terror ver un hospital, pasar al frente de un hospital, porque vivió tantas cosas tan difíciles que apenas entraba al hospital sentía angustia, dolor, y ya habían pasado más de 20 años de la muerte de su hijo. Pero ella, a una persona de la iglesia, de esa misma iglesia, resulta que se le murió un hijo. Y yo fui a la hermana y le dije, no, creo que usted tiene una habilidad que nadie más tiene, una sabiduría que nadie más tiene, hija. Usted sería una buena persona para ir a hablarle a esta otra persona. Y ella fue y habló, le dio consuelo, le dio ánimo a esta persona en medio de esa pérdida. Y ella pasó por un proceso y Dios le dio sanidad. Y ya ella hablaba con tranquilidad de eso. En esas charlas aprendí y vi lo que ella tenía y dije, ella es la capacitada, yo no puedo hacerlo, pero ella sí. Y eso nos puede suceder a todos nosotros. Podemos tener en las situaciones de nuestra vida cotidiana, Dios nos da sabiduría que otro no tiene, pero que si otro necesita, que otro va a necesitar. Así que pida sabiduría al Padre. Otro propósito de oración. Si usted a veces se arrodilla a orar y dice, no sé por qué orar. Ora 15 minutos y déjame acabó por qué orar, ya no tengo ni por qué orar. Bueno, ya tenemos varios propósitos de oración para que usted se arrodille y le diga a Dios, Señor Jesucristo, Padre eterno, quiero hacer las obras de Cristo y aún mayores. O podemos decir, Padre, quiero que mi hombre, mi vida, mi casa esté preparada para que la plenitud de Cristo habite en mí. O quiero decirle, Padre, Padre, fortalece mi espíritu y debilita mi carne. Otro propósito de oración. O podemos decirle, Padre, dame sabiduría para pasar en estas pruebas. No te pido que me soluciones los problemas, te pido que me des sabiduría, que me es útil para mí, pero también es útil para el mundo. Así que es una invitación para tener unos principios de oración y tener unos propósitos de oración. Padre,